la tardanza, pero se alargó un poquito mi clase anterior, pero pues ya estamos acá, ¿vale? Entonces, pues vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Recuerden que lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy, o bueno, que comenzamos de hecho desde el día de ayer con la librería de NumPy, como tal ya no va a venir como parte de nuestra evaluación del primer parcial. Esto ya va a ser como parte de nuestro segundo departamental. Sin embargo, ya vamos a comenzar a ver los siguientes temas. ¿Ok? Déjenme activar la grabación mientras vayan abriendo un nuevo archivo en Collaboratory. En este caso yo le coloqué ahí como tal o como título a este notebook NumPy por la parte de la librería que vamos a trabajar, ¿vale? Recording in progress. Muy bien. Entonces, comencemos con nuestra sesión del día de hoy. Nosotros habíamos mencionado que cada vez que utilizamos un módulo o una librería, para poderlo utilizar necesitamos utilizar el método import. Y el método import lo que requiere en la sintaxis es precisamente el nombre, de la variable, o en este caso del módulo, posterior a la palabra de import. Y en este caso lo vamos a importar como NP, que es el identificador. Recuerden que nosotros tenemos toda esta parte o nosotros tenemos aquí la forma de cómo importar nuestros datos. Siempre va a ser utilizando la parte de nuestra biblioteca, el nombre, la palabra import y posteriormente la palabra as que nos va a permitir utilizar un identificador. ¿Vale? Una vez que nosotros tengamos eso, simplemente ya podemos ejecutar nuestra celda de código y en automático se va a cargar todo el módulo. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a poder acceder a todos los métodos, a todas las funciones que tiene precargado este módulo. Y dijimos el día de ayer que este módulo nos permite trabajar con elementos que son conocidos como arreglos, que en este caso los arreglos que vamos a estar trabajando o que vamos a ver precisamente son arreglos en una dimensión o vectores y arreglos de dos dimensiones, que en este caso serían las matrices, ¿vale? Entonces, ¿cómo se define un arreglo? Para definir un arreglo, nosotros debemos de utilizar, en este caso, el método np.array. Yo voy a ponerlo aquí como arreglo 1, mi variable, y a esta le voy a asignar np.array, y dentro del paréntesis lo que yo tengo que colocar es, así como le hacíamos con las listas, utilizando corchetes, colocar todos los elementos que yo quiera tener dentro de mi arreglo. En este caso coloqué los 10 dígitos del sistema decimal, ¿no? Yo puedo imprimir aquí entonces mi arreglo, en este caso arreglo 1, y cuando yo lo imprima, aparentemente se va a ver muy semejante a como cuando nosotros estuvimos trabajando con las listas. De hecho, voy a colocar en esta misma celda de código una lista para que veamos la diferencia. Y va a tener exactamente los mismos valores que le coloqué al arreglo, ¿vale? Y lo voy a imprimir también. Ok, ahí están. De entrada, si se dan cuenta, al momento de visualizar la información, nos aparece de forma diferente. Cuando nosotros utilizamos arreglos, simplemente el código, o en este caso el lenguaje de programación, el intérprete, lo que nos va a visualizar es cada uno de los elementos. Sin embargo, no hay ninguna separación entre ellos, a diferencia de las listas que utiliza comas para poder separar cada uno de los elementos que nosotros estemos trabajando. Y de hecho, nosotros podemos imprimir aquí en este caso, vamos a imprimir el tipo de datos. Recuerden, con type lo podemos hacer. Y esto nos va a permitir visualizar a qué clase pertenece cada uno de estos elementos que nosotros hemos colocado. Si yo ejecuto, aquí les dice la lista
pertenece a la clase list. Y en el caso del arreglo, pertenece a la clase de NumPy NDArray. En este caso, NumPy, recuerden que es nuestra librería, nuestro módulo, y NDArray es precisamente los elementos, Numerical Data Array, que es lo que nosotros habíamos platicado el día de ayer, ¿vale? ¿Alguna pregunta con esta forma de declarar un arreglo? Ahora, Todo bien. ¿no? Todo bien, perfecto. Nosotros podemos transformar las listas hacia arreglos. Recuerden que en la presentación del día de ayer yo mencioné que la librería de NumPy también nos permite transformar tipos de datos. Ajá. Si nosotros tenemos una lista que tiene valores numéricos y que podemos operar con ellos de forma matemática, a veces lo recomendable es tratar esos datos como si fuesen un arreglo o en un vector. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí voy a generar una lista 2, ¿vale? Para que ustedes lo vean y a este le vamos a poner nada más todos los valores pares, ¿no? 2, 4, 6, 8 y también voy a poner el 10, ¿ok? Y lo que voy a hacer es transformar esta lista hacia un arreglo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Vale? Esta vamos a llamar que es la segunda forma de definir un arreglo o definir un arreglo a partir de una lista. ¿Vale? Nosotros vamos a generar, aquí le voy a poner arreglo 2, que es el segundo arreglo que estamos generando, y voy a poner np.array, y dentro del paréntesis, a diferencia de la información que habíamos puesto anteriormente, yo solo voy a colocar, en este caso, mi elemento o mi variable que es lista 2. Si se dan cuenta, a diferencia de estos arreglos o de este arreglo que hicimos cuando yo definí np.array y coloqué todos mis números dentro del paréntesis, yo utilicé unos corchetes y esos corchetes me permitieron meter todo el arreglo. Pero acá cuando yo transformo a partir de listas, yo ya no necesito colocar corchetes porque la lista por sí sola lleva los corchetes, ¿vale? Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos de considerar en este caso cuando estemos trabajando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vean, aquí ya tengo el arreglo, ya lo imprimí, pero ¿qué pasa si yo le coloco corchetes aquí a esta lista? Ajá. Si yo le digo lista 2 y le coloco corchetes, ¿vale? No me marca ningún error, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Me aparecen doble corchete. Y si yo estoy hablando de un arreglo y aparece doble corchete, entonces estoy hablando que tiene una dimensión de 2. Si yo digo que un elemento o un arreglo tiene una dimensión de 2, quiere decir que entonces estoy trabajando con una matriz y no con un vector. Por lo tanto, debo de tener siempre cuidado en esa parte. Si yo voy a definir un dato a partir de una lista, tengo que determinar la lista que yo tengo, ¿la quiero trabajar como un vector o la quiero trabajar como una matriz? ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Preguntas con esta segunda forma de definir un arreglo? No, profe, claro. Todo queda claro, perfecto. Ahora, no es también la única forma de definir arreglos. Nosotros tenemos varios métodos que nos permiten utilizar, o definir arreglos. Otro método es definiendo una línea espaciada. ¿Vale? ¿Qué es una línea espaciada? La línea espaciada nos permite, aquí lo voy a guardar como un arreglo 3, generar precisamente, lo voy a poner así, ¿vale? np.linespace, establecer un valor inicial y un valor final. Por ejemplo, le voy a decir que vaya de 0 hasta 5, pero yo tengo que colocar un parámetro que es un num. Ese num, ¿vale?
realmente lo que me dice es la cantidad de muestras que yo voy a colocar. Yo tengo un intervalo, un valor de inicio, que fue lo que colocamos, y un valor de paro, start, stop, es lo que nosotros colocamos. Le estoy diciendo, ¿sabes qué? Quiero una línea espaciada, en realidad un arreglo o un vector que comience en 0, termine en 5, pero que tenga 20 valores, ¿vale? Y entonces, si nosotros imprimimos este arreglo número 3, ahí están los 20 valores que están distribuidos o separados espacialmente. Se le llama espacialmente porque cada uno tiene la misma separación o el mismo paso, ajá, de los valores para que me establezca y vamos desde el 0 hasta el 5, que es mi valor final, ¿vale? Diferencias, en automático o de entrada se define como un tipo de dato flotante. ¿Por qué? Por la distribución de valores que nosotros queremos. A lo mejor yo le pude haber puesto, ¿sabes qué? Solo dame 5 valores, entonces me da menos cantidad de valores. A lo mejor yo le pude haber dicho, ¿sabes qué? Dame 6 valores, porque yo quiero del 0 al 5. Ajá. Ahí están del 0 al 5, pero si se dan cuenta, aunque los datos o la distribución me permite que los números sean enteros, siempre se los va a definir como de tipo flotante. Ese es un dato muy importante cuando estén trabajando con un line space. De hecho, las únicas formas que nosotros podemos establecer arreglos de valores enteros es directamente mediante una lista que tiene valores enteros o definiendo directamente el arreglo colocando nosotros los valores. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros podemos también establecer el tipo de dato que queremos que tenga, en este caso, nuestro arreglo. A lo mejor yo ya tengo esa lista y le digo, ¿sabes qué? Aunque esa lista es de valores numéricos de tipo entero, defíneme el tipo de dato con dtype, con este método dentro de array. Ajá, nosotros podemos cambiar el tipo de dato y decirle, ¿sabes qué? Los quiero de tipo flotante. Entonces, si yo ejecuto, me aparece precisamente mis datos en punto flotante, como los tengo acá abajo también con un line space. Si yo no coloco este parámetro, al momento que yo lo dejo de esta manera, me los deja todos como un tipo de dato entero, ¿vale? Puedo transformar o colocar un arreglo de tipo cadena. ¿Ustedes qué opinan? ¿Me marcará un error? ¿Me dejará? Digo que marca error. ¿Va a marcar error? Ok, Saraí, Sí, yo también digo lo mismo. también mencionas que va a ser un error. Vale, a ver, vamos a ejecutarlo. Ahí está. No marca como tal un error, pero no tiene ningún sentido posiblemente trabajar con un vector de caracteres, ajá, en este caso, o de cadenas de datos. Sin embargo, la diferencia también con las listas está que en una lista yo puedo combinar valores. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener datos numéricos y datos tipo carácter o datos que sean también alguna tupla, por ejemplo. Pero en arreglos, todo el tiempo vamos a tener el mismo dato. Si es entero, todos van a ser enteros. Si es un valor que es flotante, todos los elementos van a ser de punto flotante. Si es un elemento que está de tipo cadena, todos los elementos van a ser de tipo cadena, ¿vale? Eso es algo muy importante que nosotros debemos de considerar siempre. Ok, voy a borrarlo y dejarlo como lo teníamos al inicio en valores numéricos de tipo entero. Ok, ahora ya tenemos nosotros con digamos, tres formas de declarar un arreglo a partir de una lista, definiéndolo por el método en sí, o también colocando una línea espaciada. Existe otro método, ¿vale? Que en este caso sería definir un arreglo mediante
vamos a ponerlo así, intervalo, nada más, ¿vale? Porque en realidad en inglés lo manejan como rango, pero la realidad es que en el español, como tal, la palabra rango se utiliza para denotar jerarquías, sobre todo en la milicia. Cuando nos referimos a valores, es mejor emplear la palabra intervalo. ¿Ok? Pero fuera de esa cuestión, vamos a utilizar aquí un arreglo 4 y lo vamos a definir con este método, np.arrange. np.arrange lo que nos hace es simplemente muy semejante a line space. Nosotros podemos poner un inicio, un final y una cantidad de paso, ¿vale? Pero nosotros como parámetros nos dice que no es necesario como tal. Tenemos un intervalo abierto o medio abierto, se refiere, ¿vale? De valores que nosotros podemos estar utilizando. ¿Qué quiere decir? Que yo simplemente puedo colocar un valor numérico, por ejemplo, 10, y esto lo que me va a dar al imprimirlo es que simplemente me va a dar un arreglo con 10 valores, desde el valor inicial, que sería 0, a menos que yo le establezca un inicio y entonces a partir de ahí sí me va a dar la cantidad de elementos o el valor que yo quiero, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la diferencia de establecer un inicio y un final? Que sería precisamente el intervalo. Si yo dejo únicamente el valor numérico, en este caso el final, si se dan cuenta, me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos, los que yo le estoy dando aquí. Cuando yo hice esto, que iba del 1 al 10, en realidad, ¿cuántos me da? Me da solo 9. Cuando yo establezco, ¿vale? Al establecer valor inicial, vamos a ponerlo así para no tardar tanto, siempre se llega hasta n-1, algo muy semejante con los ciclos o las estructuras de control for que nosotros trabajamos, ¿no? Si nosotros manejamos un valor inicial, siempre va a llegar hasta n-1. ¿Qué quiere decir? Que si yo quería que me aparecieran los valores del 1 al 10, entonces yo tuve que haber puesto, dame los valores del 1 al 11. ¿Vale? Y ahí teníamos otro valor que nos dice que podemos dar el paso o el tamaño de cuántos elementos, es decir, del 1 al 11 o del 1 al 10, dámelos, pero con brincos de 2 en 2, 1, 3, 5, 7, 9. Lo mismo que se hace en los intervalos del ciclo for. En realidad, de hecho, a partir de aquí es que se define en realidad el cómo trabaja la estructura de control for a partir de estos intervalos. Pero vamos a dejarlo nosotros de esta manera, nada más con un valor inicial, un valor final, y ahí tenemos todos nuestros datos. Ahora, ¿por qué decía que teníamos un intervalo semiabierto? Porque el primer valor siempre lo toca, pero el valor final no lo va a tocar. De hecho, hace un momento, no sé si se dieron cuenta, aquí en esta parte, el intervalo se los plantea así como cuando estamos trabajando en matemáticas o en cálculo, los intervalos solución, que de un lado les pone un corchete, que significa que toco el valor, y del otro lado lo deja abierto con la parte del paréntesis, que significa que yo no toco el valor, ¿vale? Entonces, esta es otra forma con la cual nosotros podemos definir una arreglo, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? A lo mejor ustedes van a decir es muy semejante a line space. Sí, sí lo es. Sin embargo, recuerden, el line space es mediante valores flotantes y en el caso de el arrange es únicamente con valores de tipo entero. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Doy un tiempo para que puedan copiar la información hasta aquí. Y ustedes me avisan en qué momento continuamos, ¿vale? Sí, Profe, profe, gracias. Muy bien. profe, yo tengo, bueno, más que una pregunta, nada más una aclaración si entendí este último. ¿Qué pasó? Este, Dime, Brandon.
En este de np.arrange, si es que así se pronuncia, creo que sí. Ajá. Entonces ponemos, por ejemplo, el valor inicial, coma, el valor en donde termina, coma, y si, bueno, siempre el tercer coma va a ser como que el intervalo, si ponemos 2 3 será como en donde va saltando los valores. Exactamente. Siempre va, cada vez que tengamos tres datos aquí para trabajar con una range o en el ciclo for, cuando lo utilizábamos, siempre es valor inicial, valor final y el incremento, o como a veces se le llama, el paso. Es decir, cada cuánto voy a ir saltando en mis valores. Perfecto, vale, profe, muchas gracias. No, de qué, por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Puedo bajar el código en la pantalla o todavía están copiando? ¿Cómo vas, Luam? ¿Todo bien? Todo bien, profe, ya terminé de copiar. Perfecto, muy bien, gracias. Verónica, ¿cómo vas? Bien, profe. Ok, vale, vamos a continuar. Voy a bajar esta parte, voy a dejar ahí la pantalla. Y ahora vamos a ver otros tipos de arreglos u otras formas de definir arreglos. ¿Ok? Simplemente van a ser dos formas más de cómo definimos arreglos, pero en este caso es definir un arreglo con valores de 1 o valores unitarios, ¿vale? ¿Cómo lo definimos? Vamos, este sería mi arreglo número 5, ¿vale? Y nosotros podemos utilizar el método np.once y adentro simplemente colocar la cantidad de datos que nosotros queremos. Es decir, nos pide en realidad la forma que queremos. Ajá. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa situación, a qué se refiere con la forma. De momento, simplemente voy a colocar un valor, por ejemplo, un 5. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo imprimo acá mi arreglo número 5, me va a dar 5 elementos con valor de 1. Y yo puedo hacer algo muy semejante, pero definiendo un arreglo con valores de 0. ¿Vale? Podemos hacer esto y me da igual la misma cantidad de valores, los valores que yo coloco dentro del paréntesis, pero ahora con valores de 0. ¿Vale? Estas son otras dos formas de cómo definir arreglos. A veces es necesario inicializar un arreglo. Recuerden como cuando inicializábamos una lista vacía y posteriormente le íbamos llenando, también podemos definir quizá un arreglo con un valor de 0, con un valor de 1 y posteriormente ir modificando cada uno de los valores si es que así lo requerimos o si así lo necesitamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Creo que estas formas de definir en realidad los arreglos son muy sencillas, ¿vale? Pero ahora, ¿por qué nos pedía o nos decía aquí que como parámetro yo tengo que poner algo que se conoce como shape, esta parte de aquí? Y puedo establecer el tipo de datos, ya lo vimos nosotros eso con un ejemplo, ¿vale? Pero ¿qué es el shape? ¿Ok? Antes de colocar la parte de lo que significa el shape, lo que voy a hacer es definir ahora un arreglo, pero de 2 dimensiones. Ajá. En este caso, un arreglo de 2 dimensiones, lo que nosotros estamos hablando precisamente es de alguna matriz en particular. Y para definir una matriz, nosotros vamos a utilizar el mismo método,
En este caso voy a guardarlo, bueno, para que ya no sea arreglo, vamos a ponerle aquí matriz, para que no se vayan a confundir. Voy a poner aquí como matriz 1 y se utiliza el mismo método, np.array, pero al interior yo voy a colocar primero unos corchetes, ajá, que estos me van a dar precisamente la dimensión que yo requiero. Y al interior voy a colocar los elementos por medio de vectores fila que yo voy a estar utilizando. Voy a abrir ahorita acá un pizarrón para explicar esa parte. ¿Ok? Si nosotros queremos, por ejemplo, establecer una matriz, nada más denme chance que cargue el pizarrón, de 3 por 3 elementos, ¿vale? Recordarán que el día de ayer, cuando estuvimos nosotros trabajando o mencionando algunos conceptos, yo les comenté que podemos realmente ver la información, ajá, la podemos tratar en una matriz por medio de vectores. Ajá. Entonces, este es el principio que en realidad se utiliza para poder introducir datos tipo matricial dentro de nuestra librería de NumPy. Esto en realidad es un vector. Este sería mi primer vector fila, ajá, o un vector 1, esto un vector 2 y un vector 3. Y si se dan cuenta, aquí tenemos precisamente este corchete que me engloba a lo que yo tengo al interior. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo separar los elementos aquí mediante comas. De hecho, lo debo de hacer mediante comas. Y con base en ello, establecer cada una de las filas que va a tener mi matriz o en este caso, mi arreglo. Ujú. Y ya que tengo los elementos que yo he definido, simplemente pues lo puedo visualizar. Puedo imprimir aquí mi matriz 1 y si se dan cuenta, lo que yo tengo es algo muy semejante a lo que pusimos en el pizarrón y nos coloca este par de corchetes, uno al inicio, uno al final, abre y cierra, y esto nos indica que es precisamente de 2 dimensiones, ¿vale? ¿Cómo puedo saber qué dimensión estoy trabajando dentro de mis datos o dentro de los elementos que yo estoy utilizando? Para eso, precisamente, se utiliza el método Shape. El método Shape me determina o me puede mostrar cuál es la forma que nosotros estamos utilizando. Pero, bueno, en lugar de poner este comentario, voy a colocarlo de esta manera. Voy a poner como propiedades de un arreglo. Dentro de estas propiedades nos puede interesar cuál es la forma y cuál es la dimensión. En el caso de la forma, recuerden que una matriz normalmente se puede establecer como de M por N. Donde M me dice la cantidad de filas que tiene mi matriz y N me dice la cantidad de columnas. Esto de aquí es la forma que tiene mi matriz. En ese sentido, esta matriz que nosotros colocamos en Python, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene, Karime? 3 por 3. Exacto. Tenemos un elemento, un matricial que es de 3,3 o de 3 por 3, 3 filas, 3 columnas. Vamos a ver si es cierto. Vamos a imprimir precisamente el shape, voy a ponerlo así como S de mi matriz para hacer alusión que es el shape de mi matriz y lo que yo tengo que utilizar para poder imprimir este dato o este valor simplemente es utilizar el nombre de mi elemento, en este caso matriz 1, y colocar punto shape, porque es un método. Entonces necesito utilizar el punto siempre, ¿vale? Y acá voy a imprimirlo. Voy a imprimir el método para la matriz, pero también lo voy a hacer con uno de los arreglos. Si esto es cierto, ¿vale?
también me puede dar la forma del arreglo, pero vamos a ver cuál es la diferencia de representar la forma de un arreglo, ajá, y la forma que tiene una matriz. En este caso lo voy a hacer con el arreglo 5 y voy a utilizar punto shape. Y voy a imprimir ambos. Ahí está. El primero, como bien dijo Karime, es un elemento de 3 por 3 y el segundo nada más me dice 5 y me coloca una coma. ¿Por qué lo hace? Porque no tengo, en este caso, ajá, más de un elemento que yo pueda tener en mi dimensión. Cuando yo tengo únicamente un arreglo, me da como forma la cantidad de datos que yo tengo, si se dan cuenta, que aquí es 1, 2, 3, 4 y 5. No es muy común utilizar el shape para un arreglo de una dimensión. Normalmente el shape lo utilizamos para arreglos que son de 2 dimensiones o más dimensiones, porque también podemos utilizar elementos de 3 dimensiones, de 4 dimensiones, ¿vale? Pero esos elementos se conocen como tensores, de los cuales nosotros no vamos a estar trabajando. Únicamente nos vamos a quedar con la parte de los vectores y las matrices. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras propiedades puedo obtener yo de la parte de un arreglo? Recuerden, yo les mencioné que lo voy a ir clasificando. Si quieren, ustedes le pueden ir colocando ahí unas celdas de texto para que sea más sencillo, que lo puedan identificar. También podemos ver la dimensión, en este caso, ajá. ¿Cómo podemos ver la dimensión? Ahora, aquí yo lo guardé sobre variables, pero no necesariamente ustedes, si no requieren la variable, si no la van a utilizar, ajá, para ahorrar espacio en memoria, quizá no es necesario que guarden toda esa información sobre variables. Lo que podemos hacer es directamente en el método print colocar la función que yo quiero que me establezca o que yo quiero que me aparezca, ajá, como impresión. Entonces, nosotros podemos calcular la dimensión colocando el nombre del arreglo que nos interesa y simplemente colocamos el método ndim, que es para la parte de que me digas el valor de la dimensión, ¿vale? Yo voy a imprimirlo, para este caso me arreglo 5 y lo voy a imprimir también para el caso de mi matriz, matriz 1.ndim, ¿vale? Estos son de la parte de la forma o el shape que nosotros tenemos y estos son las dimensiones. Me dice, tu primer arreglo tiene una dimensión de 1, el segundo arreglo tiene una dimensión de 2. ¿Qué quiere decir? Tenemos un vector y tenemos una matriz, ¿vale? ¿Qué otra propiedad podemos tener o es de importancia dentro de nuestros arreglos? Si el shape no es muy utilizado en el vector, ¿qué elemento requiero yo para poder determinar la cantidad de elementos? Tenemos dos. Uno que me dice la longitud y este es el que se utiliza más para la parte de los vectores o arreglos de una dimensión. Y para esto nosotros imprimimos length, el método length, y colocamos en este caso la variable de interés. En este caso sería el arreglo 5. ¿Lo puedo hacer para las matrices? Sí, sí lo puedo hacer también para las matrices, pero observen lo que nos imprime, ¿vale? Habíamos dicho en este caso que el shape nos dice precisamente estos elementos, nos da un 5. Ajá, que esa es la longitud. Le dice longitud o se le llama longitud simplemente porque en el vector les va a decir cuántos elementos se tienen, qué tan largo es este vector hacia acá, ¿vale? Pero en el caso de una matriz, lo único que les da es este primer valor, es decir, les dice cuántos vectores son los que tienes, ¿vale? Cuando ustedes utilizan el método length en una matriz, les da la cantidad de filas que tiene su
elemento. Entonces aquí le voy a poner que esto es la cantidad de filas y en este caso sí me da la longitud del vector, pero eso depende del tipo de dato que yo quiero. Bueno, pero si a mí me interesa conocer entonces la cantidad de elementos como tal que se tienen y principalmente en una matriz que yo no tengo la posibilidad de hacerlo con el método length, ¿cómo lo puedo hacer? Nosotros vamos a utilizar en este caso el método de size, en donde nada más tenemos que colocar nuevamente el arreglo que nos interesa y el método site, ¿vale? Eso para una matriz y puedo hacer lo mismo para mi vector o para mi arreglo 5, ¿ok? Las propiedades las puedo obtener para todos los elementos, sin embargo, en algunos puede ser que funcione o que sea de importancia la propiedad o el método y en otros no necesariamente signifique algo representativo. Ajá. Como por ejemplo el size para la parte del arreglo. En el arreglo, en realidad lo que me interesaría más es la longitud de manera formal. En el caso de la matriz, sí me interesa cuántos elementos tengo. En una matriz de 3 por 3, pues yo tengo 9 elementos, ¿vale? Después tengo la parte de mi dimensión, que son estos elementos que yo coloqué aquí, ¿ok? Y tengo también la forma de cada una de mis arreglos. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a las propiedades de los arreglos? No, profe, todo bien. No, Todo bien, profe. profe. Perfecto, muy bien. Vale. Si no hay preguntas o no hay dudas, vamos a continuar. Ahora, ¿esto qué quiere decir? El que yo pueda tener estas cuestiones y ahora ya sé a lo que se refiere el shape. Entonces, en ese sentido, como un ejercicio rápido, muy sencillo, ¿vale? ¿Cómo puedo yo establecer o cómo puedo dar o definir una matriz que sea de, vamos a dejarla sencilla, de 2 por 2, ¿vale? Pero con elementos de 0. ¿Y cómo hacen una matriz de 2 por 2 con elementos de 1? ¿Queda claro lo que tienen que hacer? Sí, profe. Muy bien. Les doy un tiempo para que ustedes lo hagan. Y si alguien lo tiene, me puede avisar, ¿vale?
Entonces, profesor, entonces la matriz quedaría 0, 0, o sea, son 4 ceros cuadrado. Ajá, exactamente, es una matriz cuadrada. Lo que nosotros estamos pidiendo, lo que estamos buscando en este caso, es tener estas dos matrices. La primera tendría que ser así, 0, 0, 0, 0, y la siguiente tendría que ser 1, 1, 1, 1, ¿vale? Estas son las dos matrices que nosotros queremos. Sería así. Ajá, Y después ya solo se sustituyen los unos, ¿no? ¿cómo, perdón? Y después, con la otra solo se sustituyen los ceros por los unos, ¿no? Podría ser una forma, es una solución la que tú estás enviando. De hecho, la voy a pasar hacia acá y la vamos a copiar para intentarlo y que tus compañeros vean, ¿vale? Eso es lo que nos envía su compañero, ¿no? Ahí está, ¿ok? Esa es una forma y es correcto, resuelve el problema que se pidió. Y lo que él está mencionando, a menos que me esté equivocando, Pedro, es simplemente cambiar esto, ¿no? Tú dices, pues simplemente hago esto, coloco los unos y ya tengo resuelto el problema que me dijo el profesor, ¿no? Sí, sí, exacto. Pero creo que hay otra forma, ¿no? Con esto el código que nos dio arriba que dice que poníamos 5 ceros. Exactamente, es hacia donde voy, ¿vale? Digamos que vamos a llamarlo así, que esto sería una forma tradicional, ¿no? Y resuelve el problema. Está bien hecho, no hay ningún problema. ¿Cómo lo podemos hacer entonces con los elementos que nosotros ya vimos? Yo tenía otras matrices, creo que yo no tengo otras matrices, entonces lo voy a cambiar, voy a dejar nada más en matriz 2 y matriz 3, ¿vale? Matriz 2, matriz 3, ahí está, ya se ejecutaron. Y ahora vamos a poner el mismo ejercicio, digamos, ¿vale? Lo voy a copiar para que cuando ustedes revisen las notas o el código sepan a qué nos referimos, pero aquí lo vamos a utilizar o lo vamos a hacer usando comando o método, mejor dicho, ya que estamos con Python, método ceros y ones, ¿vale? Vamos a definir nuestra matriz, vamos en la 3, vamos a colocar matriz 4. Y en este caso, la forma en la que tendríamos que hacerlo, si la queremos de ceros, sería np.ceros. Y aquí que era lo que me pedía, el shape. Y cómo me da o cómo me imprime el shape cuando yo lo pido o cuando yo establecí aquí, me lo da dentro de paréntesis y me dice ahí el shape o la forma. Si yo lo quiero de 2 por 2, ok, entonces coloco mis paréntesis porque es una tupla lo que me pide, por eso está en paréntesis, y coloco solamente 2,2. Y aquí hago mi print de mi matriz número 4. Y yo puedo tener acá una matriz 5, que en este caso sea np.ones, y únicamente colocar aquí también los elementos 2,2 e imprimir mi matriz 5, ¿vale? Y es lo mismo que tenemos nosotros en la matriz 2 y 3, simplemente que ahora utilizamos los elementos del método ceros y el método ones. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Queda claro? Profe, ¿y no se puede Sí, meter Diego. adentro de una matriz, o sea, tipo NP array, meter NP ceros o NP ones? Ok, a ver si te entendí. Tú te refieres, por ejemplo, una matriz 6 y establecer aquí np.array y dentro de este ponerle np.ceros. Ah, sí, pero o sea, con los corchetes, como si fuéramos a... Como si fuésemos a poner aquí ¿vale? Y acá sería en este caso algo así, ¿no? ¿Te refieres? mm, más o menos, pero... Porque, bueno, si es de esta manera,
nos va a marcar un error, ¿vale? Pero, a ver, si quieres, te paso en este caso el control o escribe el código en el chat de cómo lo pensarías tú hacer y ahorita lo interpretamos. Sí, profe, ahorita lo escribo. Ok, Diego. ¿Alguna otra duda mientras? ¿Alguien tiene dudas, preguntas? ¿Todo bien? O no sé si te referías a algo así, Diego. Ok, creo que sí es algo así como lo que puse ahí, ¿vale? Deja comento los que yo coloqué aquí. Ahí está. Y en este caso, en realidad es una posible solución, solo que tiene un pequeño problema. ¿Cuál es el problema que se tiene aquí con esta parte? ¿Vale? El detalle, ¿cuántos corchetes tienes si tú los cuentas al final y al inicio? Son 3. Si tú cuentas estos, tú tienes 2 y aquí tienes 2. ¿Qué ocurrió aquí? Que tú estás aumentando como tal la dimensión de cada uno de tus elementos por estos corchetes que estás colocando aquí, ¿vale? Este es una matriz que en su interior tiene otra matriz. Tendrías que haberlo puesto así, que fue como el código que había colocado aquí, que todavía no ejecutaba, ¿vale? Ah, Y ok. o sea, sí se puede hacer, es a lo que iba Diego, pero lo único que hay que tener cuidado precisamente es la cantidad de corchetes, porque podemos nosotros aumentar la dimensión. Recuerda que en el arreglo, si es un arreglo, simplemente vamos a colocar unos paréntesis, pero de entrada el np punto ceros, si yo coloco esto acá, ¿vale? En automático me da un arreglo y ya me lo da de una dimensión, es decir, ya me está agregando estos corchetes. Entonces, como ya tengo unos corchetes previamente, quiere decir que esto ya es un vector y este también es otro vector. Por lo tanto, yo ya nada más necesito cerrarlo con otros corchetes para que me lo dé en forma de matriz. Ya no necesito colocarle más corchetes. Es algo muy semejante a lo que nos ocurría o lo que pasaba acá con las listas. Si yo a una lista, que ya tengo, lo quiero como un arreglo de una dimensión, ya no coloco dentro del np.array corchetes porque ya los lleva. Si yo lo quiero, entonces como matriz o como un arreglo de 2 dimensiones, ahora sí lo podemos establecer. Y eso lo podemos nosotros comprobar con qué, precisamente con la parte de la dimensión del arreglo. Voy a dejar el código así como está, como me lo habías dado, en este caso, ¿vale? Con estos corchetes y voy a dejar este otro que es la corrección que le había o el cambio que le había hecho yo, ¿vale? Y voy a imprimir aquí mi dimensión, pero para estas dos matrices, que sería la matriz 6 y la matriz 2, ¿vale? En este caso, bueno, voy a comentar en este caso la misma matriz en sí para que no nos aparezca. Ahí está. Pero si te das cuenta en la dimensión, que era lo que mencionaba, en una nos da una dimensión de 2 y la otra nos da una dimensión de 3. Entonces nada más hay que tener cuidado con esa parte del uso de los corchetes. No sé si también para todos quedó claro. Lo que hace Diego es correcto también, pero debemos de tener cuidado con la cantidad de corchetes que nosotros coloquemos. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí,
Sí, lo que dice de lo de los corchetes, o sea, dice que hay que tener cuidado con los que pongamos, pero no me queda bien claro en dónde fue el error. Ok, no es que tenga un error, simplemente que se aumentó la dimensión, ¿vale? Cuando tú utilizas el método np.ceros, en automático te da esto, ¿no? Te da un elemento que ya está dentro de corchetes, es decir, un vector. Y recuerda que Python te toma los vectores o para generar una matriz, lo que hace es tomar en realidad vectores fila, ¿vale? Entonces, si yo ya tengo un vector fila que es de 0,0, ajá, y otro vector aquí de 0,0, ¿cuántos corchetes necesito yo para establecerlo como una matriz? Simplemente necesito un corchete más. Abro y cierro corchete. Pero si yo a este vector le digo que me lo ponga dentro de un corchete, ¿vale? Aquí en automático yo ya tengo, ajá, una matriz por la forma que nosotros tenemos. Ahora, para más sencillo y que no se confundan en esta parte de la cuestión de los corchetes, una forma muy rápida de identificar la dimensión, que de hecho fue lo que yo les comenté o lo que yo hice hace un momento, ¿vale? Simplemente revisen cuántos corchetes tengo, ¿vale? En este caso, yo tengo dos corchetes, ¿vale? Quiere decir que es una matriz. Aquí tengo 1, 2, 3 corchetes. Quiere decir que la dimensión es de 3. Ajá. Acá solo tengo un corchete. ¿Qué quiere decir? Que mi dimensión es de 1. Cuando nosotros establecemos un arreglo, una matriz, nosotros necesitamos un corchete y cada uno de los vectores. Como este, cuando lo imprime, ya me da el corchete, no necesito ponerle como lo tengo acá, que aquí estoy colocando el corchete, ¿vale? Esto lo que quiere decir que yo tengo un corchete más otro corchete que me va a dar esta función o este método, quiere decir que yo estoy agrupando aquí dentro de mi matriz otra matriz. No sé si queda un poquito más claro con esa explicación. Sí, profe, ya entendí. Gracias. No, de qué, por nada, Linda. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Queda claro ahora sí lo de los corchetes? Bien, si no hay preguntas, no hay dudas, vamos a continuar. En este caso, ya tenemos nosotros ahí algunos arreglos, ya tenemos algunas matrices que hemos definido también. Y la realidad es que nosotros también podemos utilizar algunos elementos o algunas operaciones con estos elementos que nosotros tenemos. Recuerden que por definición yo puedo multiplicar un vector por un escalar. Ajá. Y la multiplicación de ese vector por ese escalar, ¿qué es lo que me da? ¿Vale? Es decir, ¿cuál es el resultado de que ustedes tengan el siguiente vector, 1, 2, 3, y lo multipliquen por una constante a igual a 5? ¿Cuál sería el resultado? Imaginen que este es un vector 1 y este es un escalar. Si yo multiplico a por el vector 1, ¿cuál sería el resultado? Héctor, ¿qué resultado nos daría esa operación? Karen, Lucero, Saraí, ¿nadie?
Aquí está, ya Karen nos dijo 5, 10 y 15, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente se multiplica cada uno de los elementos por la constante o el escalar que nosotros tenemos, ¿vale? ¿Y cómo se realiza eso? Pues no hay ningún problema. En realidad nosotros podemos definir aquí, vamos a ponerlo así como vector np.array y vamos a establecer el arreglo que colocamos, ¿vale? Que es de 1, 2 y 3. Y vamos a colocar nuestro escalar que es igual a 5. Y en este caso lo que vamos a hacer es la multiplicación. Vamos a poner nada más, lo vamos a poner así como mult. Voy a poner A por B. Y voy a imprimir el resultado, en este caso, de dicha operación. Y aquí me equivoqué. Ahí está. Ese es el resultado que nos comentó su compañera Karen por el chat. Simplemente lo que se hace es se distribuye la multiplicación o se genera por cada uno de los elementos que nosotros estemos utilizando. Pero eso no tenemos nosotros ningún problema. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasa si tenemos dos vectores? ¿Los puedo multiplicar? Si yo tengo aquí un vector 1, bueno, vamos a dejar ese como vector 1, voy a colocar otro vector 2, np.array. Y si yo tengo un vector ahora de 4, 5 y 6, yo puedo realizar la multiplicación de estos dos arreglos y decir cuánto es B por B2 y decirle imprímeme el resultado de esta multiplicación 2, ¿vale? Y me lo da, pero ¿qué pasa si mi elemento tiene, en este caso, otra longitud? La condición para poder multiplicar vectores, eso recuérdenlo de sus clases de álgebra lineal. Nosotros únicamente podemos multiplicar vectores que tienen la misma longitud. Si no tenemos la misma longitud en los vectores, no podemos hacer la multiplicación. Y algo muy semejante ocurre en las matrices. ¿Cuál es la condición para que yo pueda multiplicar dos matrices? Que tienen que ser iguales. Bueno, no iguales. Sí, ¿no? No necesariamente O iguales. sea, bueno, Tienen que del tener mismo un valor tamaño. igual, ¿no? Tienen que tener un valor igual. Tiene que ser de la misma magnitud. No la misma magnitud, pero creo que sea a lo que van, ¿vale? Pero todo está relacionado con su forma, ¿no? Ustedes tienen una matriz A que es de M por N. Para que yo la pueda multiplicar con una matriz B, esta matriz B tiene que ser de N por P. ¿Qué quiere decir? Que este valor debe de ser igual a este valor de aquí. Es decir, la forma que tienen, recuerden que a lo mejor este valor de aquí, que sería el shape 0, es decir, la posición 0, y este es el shape de la posición 1, si hablamos ya en cuestiones de programación. ¿Qué quiere decir? Que el shape 1 de la matriz 1 debe de ser igual al shape 0 de la matriz 2 para que se pueda multiplicar. Si no cumple con esa condición, no se puede multiplicar la matriz. Pero, ¿con qué método multiplicamos nosotros matrices? Para poder realizar la multiplicación de matrices, nosotros podemos utilizar en este caso el método de matmulp. Si yo establezco aquí una matriz 1, la voy a poner de esta forma como np.array, ¿vale? Y voy a poner mi matriz 1, 2, 3 y acá tengo 4, 5, 6. Ahora en este caso 7, 8 y 9. Es mi matriz original de 3 por 3 que yo tenía hace un momento. ¿Vale? Aquí voy a poner la forma. Para que yo pueda multiplicarlo con otra matriz,
¿qué forma debería de tener esta M2? np.array, ¿vale? Y yo qué elementos o cuántos elementos debo de colocar aquí. Debe de tener ¿cuántos? 3 filas, ¿no? Entonces yo puedo colocar una matriz que tenga, por ejemplo, 1,2. Vamos a ponerlo 3,4 y 5,6, ¿vale? ¿Y esta matriz de cuánto es? ¿Cuál es la forma de esta matriz? Es de 3 por 2, ¿vale? Son 3 filas y 2 columnas. Y entonces nosotros sí podemos hacer la multiplicación de las matrices utilizando np.matmul, en este caso de M1 y M2. Esos son los únicos parámetros que nos pide este método para poder realizar la multiplicación. Y de esa manera nosotros tendríamos el resultado. Entonces, cuando ustedes en su clase de álgebra empiecen a ver operaciones con matrices y vectores, pues simplemente pueden utilizar Python y resolver algunas cuestiones. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por ejemplo, si yo aquí le hubiese colocado otro elemento, ahí me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque las dimensiones ya no me permiten realizar el proceso, ya que tengo yo, en este caso, otra fila. Y como tengo otra fila, ya no cumplen con esta condición de la forma del shape para poder establecer las matrices. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahora, se puede hacer también obtener el producto punto de un vector, ¿vale? O mejor dicho, de dos vectores, ¿no? ¿Qué me da el producto punto? Si yo multiplico dos vectores, pero por medio del producto punto, ¿qué es lo que obtengo? Ahí yo ya tengo un vector 1 y un vector 2, ¿vale? Entonces, nada más vamos a ponerle aquí, vamos a ponerlo como P punto, y para hacerlo es con np.dot y simplemente colocamos los vectores que nosotros queremos multiplicar. Y si nosotros imprimimos, ¿vale? Aquí me da un único valor, un escalar, como bien lo mencionó Karen. Ajá. El producto punto de dos vectores les da un escalar. ¿Y qué pasa con el producto cruz? Da un vector, como bien lo mencionó Karen. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la condición para que yo pueda hacer producto punto o producto cruz de dos vectores? ¿Qué pasaría si en este caso, recuerden cuáles son mis vectores, ¿no? Mi vector, el B1, es de 1, 2, 3, ¿vale? Y mi vector B2, en este caso, es 4, 5, 6. ¿Qué pasa si yo le agrego aquí un 7? ¿Vale? 4 elementos. Ya no puedo hacer la multiplicación entre vectores porque no son de la misma longitud. ¿Qué pasa si yo realizo el producto punto de esos dos vectores? Ya no lo puedo hacer porque la longitud no es la misma y el producto cruz tampoco. Entonces, la condición para que yo pueda multiplicar dos vectores o yo pueda obtener el producto punto o el producto cruz de dos vectores es que ambos vectores o todos los vectores que yo vaya a utilizar dentro de mi operación tengan la misma longitud. ¿Vale? Esa es la condición. ¿Preguntas? ¿Dudas? Estos elementos les van a ayudar para cuando ustedes estén trabajando toda la parte de álgebra lineal, ¿vale? Si ven el método de Gauss-Jordan, lo pueden resolver aquí por medio de programación.
No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda al respecto. Y recuerdan que nosotros habíamos utilizado el módulo random para generar valores aleatorios. La librería de NumPy también nos permite utilizar números aleatorios. Solo que aquí simplemente, por ejemplo, vamos a poner ahí números aleatorios. ¿Vale? Nosotros podemos utilizar, lo voy a poner así como 1, que va a ser mi primer serie de números aleatorios, np.random.rand. ¿Vale? En realidad tiene las mismas funciones que nosotros ya vimos, pero como yo lo declaro con np, yo puedo generar arreglos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener un arreglo de 2 por 2, ¿vale? Y esto sería una matriz de números aleatorios que tiene la forma 2 por 2, no únicamente vectores, ¿ok? Que eso es algo muy distinto al simplemente utilizar el módulo random. ¿Vale? Aquí le estamos anexando el módulo random a nuestra librería de NumPy para generar los valores. Y bueno, va a ser una segunda serie nada más para que ustedes vean que lo podemos hacer también con random, pero aquí lo va a hacer con distribución normal, como ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? Y aquí voy a imprimir precisamente mi segundo elemento. Este es de 2 filas, 3 columnas. 1, 2 filas y este es 1, 2, 3 columnas. Distribución normal, recuerden, de -1 a 1, ¿vale? Si no tengo distribución normal, nada más es el random, de 0 a 1, mis valores. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta hasta este momento. ¿Todo bien, Linda? ¿Alguna pregunta? Veo tu micrófono abierto. No, perdón, se me había olvidado cerrarlo, disculpe. Ah, no, no hay ningún problema. Al contrario, simplemente creí que tenías alguna duda. No, disculpe. No, sin problema, no te preocupes. ¿Alguien más? Bien, no hay preguntas, no hay dudas. Vamos a ver el último método, nada más que puede ser a veces importante para ustedes, que es, en este caso, el que nosotros podamos establecer el famoso reordenamiento o cambio de forma de un arreglo. Y cuando nosotros hablamos de la forma de un arreglo, que estamos hablando precisamente del shape, y si es un reordenamiento o en este caso, si lo tradujéramos tal cual, sería una reforma, ¿no? En este caso, nosotros podemos tener elementos y simplemente podemos transformar los valores que nosotros tenemos. Si nosotros establecemos, por ejemplo, vamos a utilizar nuestra matriz, ¿cuál era la que estaba del 1 al 9? Creo que era la matriz 1, ¿no? Ahí está, sí, es la matriz 1. Voy a trabajar con esta matriz. La matriz 1, ¿vale? Y nosotros podemos, en este caso, y lo voy a hacer dentro de un print, voy a imprimir aquí mi matriz 1, pero voy a utilizar el método reshape. Y con el método reshape le voy a decir, ¿sabes qué? Yo ya no la quiero en forma de matriz de 3 por 3, dámela de 9 por 1. ¿Vale? Entonces me hace una matriz que tiene 9 filas, una columna. ¿Ok? Bueno, ¿sabes qué? No me sirve así mis datos. Yo lo que necesitaba en realidad era al revés. Quería un vector, una de 1 por 9. Ah, ok, ahí está. Pero ¿qué crees? Como lo tenías en matriz, no es un vector. Ten cuidado con esa parte. Sigue siendo matriz. Una sola fila, pero tienes 9 columnas
Sin embargo, es una matriz, no un vector. No hay que olvidar esa parte. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Vamos a hacer otro reshape, pero vamos a decirle que solo queremos 9 elementos. Ok, ahora sí ya te entendí. No querías una matriz, querías un vector. ¿Vale? Ahí está, un solo corchete, que quiere decir dimensión de 1, 2 corchetes, dimensión de 2. ¿Vale? Esto quiere decir que transformamos una matriz de 3 por 3 a una matriz de 9 por 1. Y aquí transformamos una matriz que es de 3 por 3 a una de 1 por 9. Y aquí transformamos una matriz de 3 por 3 a un vector de 9 elementos o de longitud 9. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Muy bien. Pues si nadie tiene preguntas o dudas, vamos a dejar nuestra sesión hasta este punto, ¿ok? Nos veríamos el próximo lunes, chicos. Espero que tengan un bonito fin de semana. Espero que les haya agradado la clase, hayan aprendido cosas nuevas. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y nos estaríamos viendo la siguiente semana, ¿vale? Wow. Gracias, profe. Que tenga buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, bonito fin de semana también para ustedes. Recording stopped.